Hey, buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Pues 30.000 kilómetros y me voy a la revisión del coche. Si no me hubiera pasado lo de la IQ, sería la primera visita en el taller que voy a hacer. Así que voy de excursión. ¿Qué he hecho? Os explico. A ver, hay 3 o 4 puntos que a tener en cuenta. Primero de todo, cuando no he pedido presupuesto ni nada, voy directo a la revisión, pedí la hora, dije que me llamaran para comentar una cosa, no me han llamado. Entonces, ¿qué pasó? Cuando me pasó lo de la IQ, el jefe de taller me dijo que la siguiente revisión era gratuita por las molestias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Que yo no he recibido nada, ni me han mandado nada, ni sé nada. Así que a la aventura. ¿Qué pasa? Que lo tengo grabado. Y lo que pasa es que como sale una persona dentro de unas instalaciones, se lo puedo enseñar a él como mucho, pero bueno, ya miraremos qué tal. Y después he rellenado lo del líquido del limpia parabrisas hasta arriba, porque me habéis dicho un montón de gente que incluso lleno os cobran no sé cuántos litros de esto. Aquí podéis ver un vídeo que atestigua de que lo he llenado hasta arriba. Eso sí, sobre todo para hacer el vídeo que me ha pasado, que me ha salido espumilla, porque este líquido hace un poco de espumilla, y he soplado, yo qué sé, cosas de... Con el vino no me pasa eso, y con el vermut. Entonces me ha salido todo. Suerte que no me ha entrado en el ojo, porque si no, tela. Pero bueno, 30.000 kilómetros y primera revisión. Una cosa que no me gusta que hace Kia con las revisiones es que si contratas el plan de revisiones te hacen ir a los 15, 30 y 45 o algo así, y si no lo solicitas, o sea, no lo pagas por adelantado, vas a los 30.000 kilómetros. Entonces, ¿qué te sale más a cuenta? No lo sé, es una cosa muy rara, es saca cuartos, creo. Y después otra cosa, claro, yo he estrenado un Polo, un Tiguan y como nuevos estos dos. A los 15.000 hice una revisión, a las 30.000 hice otra revisión y no valen 90 euros estas revisiones, sobre todo en Volkswagen. Entonces, entre el ahorro que llevo de gasolina, que es que ya no lo miro, porque cuando ya llevas unos cuantos kilómetros ya no te motiva tanto. Pero ahora estaba mirando el otro día que, hostia, ¿tú sabes el ahorro que me he metido con gasolina y ahora voy a metérmelo con la revisión? Porque una revisión de un coche eléctrico a los 30.000 kilómetros, ¿qué pensáis que pueden mirar? Que algo que no pide del coche. Dicen que te lo enchufan al de esto. Ahora me han dicho un seguidor que me vino a ver en la tienda que la última revisión que hizo compró un coche, un Eniro de segunda mano, que esto quiero tratarlo bien, el tema de los coches eléctricos de segunda mano. Y me dijo que le han dicho que la batería está al 100%, siempre está al 100%. Lo que pasa es que no te lo dan por escrito. Hoy lo pediré también, a ver, cuando me digan que está al 100%, le diré, vale, documentamelo, porque yo, claro, tengo que ponerlo en el vídeo, y a toda la gente que tiene un Kia y quiere documentarlo, bueno, lo quiero tener documentado, no que quede como, oye, está al 100%. Yo no he notado nada, de verdad, con el coche cargado hasta arriba. Es más, hoy hacemos revisión, hoy es un martes, mi mujer en una semana se va a Valladolid, o sea, Valladolid, y aquí he calculado que son 2 paradas. Mi mujer es el primer viaje que hace sola, bueno, con una amiga y las niñas, y se van allá. Yo sé que hasta Madrid el tema cargadores está genial. Tengo que investigar un poquillo cómo está el tema de Madrid a Valladolid. A la altura, no pasa por Madrid, va por el norte. Y no está tan bonito, pero bueno, ya se lo hará, que es fácil en teoría, ¿no? Lo que pasa es que las peores experiencias que me han explicado son cuando pasas Madrid. Así que nada, llego al taller, grabaré todo lo que pueda y a ver cómo acaba la cosa. Otra cosa que creo que me van a decir es el tema de los neumáticos. Tengo 30.000 kilómetros y he tenido 2 pinchazos. Aquí en Valls hay algún simpático que va tirando tornillos por el pueblo, que debe tener un taller de pinchazos, porque es que voy
con la furgo pincho un montón, con el coche también, y siempre hay tornillitos. Bueno, que ya me dijo que el neumático de adelante, que no sé qué, y he mirado y el neumático de adelante no está para cambiar aún, le debe faltar, yo creo que 10.000 kilómetros me los hará bien. Los traseros están el doble de mejor. Supongo que hoy me dirán que si me giran las ruedas y todo eso, yo les voy a decir que no, porque como supongo que vale 5 euros cada rueda, voy a decir que no, porque no sé, quiero trabajarlo bien lo de las ruedas, a ver qué hago, si cambio solo las de adelante mantengo las de atrás, si las de atrás me las pongo adelante, pero claro, es que hacer todo ese movimiento no lo encuentro, no sé, no me ha pasado nunca, porque siempre que he cambiado ruedas las he cambiado las 4 a la vez, pero es que esta vez las de atrás están mucho mejor y 30.000 kilómetros y las ruedas están muy bien, o sea, no es para decir, después os pongo aquí un poco de vídeo para que veáis cómo están, pues también, y las de atrás están mejor, así que más eso que me ahorro. Eso que decían que el tema del coche eléctrico con las ruedas se gastan el doble porque las ruedas son más blandas, etcétera. Yo de momento con el Tiguan y el Polo y el Ibiza y todos los que he tenido, el Saxo, a los 30.000 kilómetros hay que cambiar ruedas. Aquí de momento van muy bien. ¿Qué pensáis que pasará? ¿Y qué me va a costar? Porque esta me da una rabia que, a ver, si lo tengo que pagar la pago, pero cuando te mienten ya, así que ahora veremos qué pasa. Bueno, ya he salido del taller, me la han liado. Ay, yo creo que hoy en día, tal como está todo, el cliente hay que cuidarlo, porque, hostia, mira que no cuesta nada tener una ficha, apuntarlo todo, y si la empresa es grande y hay que comunicarse internamente, apúntalo todo, porque mira, os cuento, yo tenía ahora a las 10:30, porque yo hablé con una chica para hacer la reserva y le dije, oye, es un eléctrico, se lo V3, ¿cuánto rato estaré? Porque tengo que organizarme la mañana. Tranquilo, que va súper rápido, 3/4 de hora, 1 hora o algo así, me dijo, Bien, exacto no me acuerdo. Pues nada, que llego al taller y lo primero que me dicen que me lo dan a última hora de la tarde. Y yo, toma ya. Pensar que yo voy de Valls a Tarragona, y Tarragona no voy a Tarragona Centro, voy al, ¿cómo se llama?, al polígono. Y le he dicho al chaval, le digo, ¿y ahora qué hago? ¿Me voy a comer contigo o me quedo aquí y os vendo algún coche o algo? Porque es que a mí me han dicho esto. Es lo que hay, ya empezamos. El otro día yo no, porque yo he pedido la revisión porque ya tengo los 30.000 kilómetros y necesito la revisión porque me voy a Valladolid y tiene que estar hecha. Bueno, que al final ha ido a hablar con el jefe de taller, el chico dando vueltas, yo creo que él total es un mandado, que no. Pues bueno, que ha salido y me ha dicho, bueno, a las 12:30 te lo tengo hecho. Yo, bueno, y después ha venido lo bueno, que lo que os he dicho antes, lo del tema de la IQ, que hablé con el jefe de taller, yo no se lo pedí ni nada, me lo dijo él, que la revisión, la siguiente, sería gratuita. ¿Y qué ha pasado? Que no era gratuita. Me han hecho un 20%, bueno, al principio, me han hecho un 20% de 360 euros o algo así, una burrada, y que quedaban 310 euros. ¿Y qué me hacían? Primero he tenido que borrarlo del cambio de aceite, cambio de no sé qué, de 3 cosas que es de serie. Entonces, todo este rato, en teoría dicen que han cambiado el aceite de los frenos, han mirado que el coche estuviera bien, lo han metido en la maquinita. ¿Qué más han hecho? Han puesto 6 en 1 en todos los clic donde cierra delante, detrás, donde están los cierres. Y bueno, os lo pongo aquí. Ahora iréis viendo por aquí que lo puedes descargar, que eso sí que tiene, que lo graban todo y vas mirando y vas descargando. Yo lo pondré aquí, lo del aceite. Yo creo que en el vídeo no parece que saquen el aceite del freno. Yo creo que lo que hacen es lo comprueban, porque habrán mirado los frenos de disco y han hecho bueno, pues te hacen el check
que yo tenía ganas de verlo, ¿eh? Y sobre todo quería tenerlo documentado, y sí que está documentado, y es la degradación de la batería. Esto me reconcomía por dentro. He hecho 30.000 kilómetros, he ido con cuidado, las cargas, a ver, tampoco necesito hacer excesivas cargas rápidas, pero he hecho unas 10 o algo así. Lo bueno que al tener placas tampoco cargas a tope, entonces he podido cargar a 3 kilovatios, 4, cuando necesitaba cargar bien le he metido 7 desde casa, pero siempre yo tenía la de eso de a ver la degradación. Aquí me habéis dicho de todo, ¿eh? Que quien ha puesto el OCD, el aparato en el coche, te sale una degradación. Kia tiene un sistema impresionante que a mí me da que este coche, 30.000 kilómetros, 1 año y 2 meses o 3, y tiene una degradación de 0. Víctor me dijo que normalmente es normal que de 100 porque hay un buffer que no te lo acaba de cargar siempre, que no sé qué, y mucha gente me ha dicho que también le han dado un 100% de degradación de batería. Eso está súper bien, ¿eh? Seguro que si lo vas a vender y te lo revisan, la máquina no creo que te den 100, pero bueno, yo genial. También os tengo que decir que ahora en primavera estoy haciendo los mismos kilómetros, o sea, cuando cargas los límites de kilómetros y todo, y cuando me muevo, es lo mismo. Así que una cosa menos de que quitarme de la cabeza, la degradación. Bueno, y nada, me han acabado el coche y todo bien, me han dicho que todo estaba bien, que no había ningún fallo, que ya está bien, ¿eh? Pero bueno, mira, 30.000 kilómetros, nada de fallos, y el precio, y al final, suerte que, a ver, yo lo que le dije, no tengo problema, que eso es lo que me jode, entre comillas, es que claro, yo cuando pasó lo de la IQ, lo grabé todo, y claro, yo se lo he dicho al chico, digo, yo cuando pasó eso, yo tengo grabado de que el jefe de taller me dijo que la siguiente revisión corría a cargo de Kia, y ¿qué pasa? Que no lo he publicado porque no lo veía ético, y también está grabado dentro y sale una persona, porque lo tengo que, si quieren, yo les paso el vídeo de que el jefe de taller diciendo, y me ha hecho un momento, ha salido el jefe de taller, me ha visto, hostia, sí, me ha venido a la cabeza, y sí, quedamos en eso, y no he pagado la revisión. También estuve un mes sin coche, ¿eh? Y con el culo así, porque si me quedaba sin coche o no, pero bueno, cosas de los coches. Y nada, 30.000 kilómetros y vuelvo con los vídeos a tope. O sea, tengo uno que está a punto de salir, También os digo una cosa, he hablado con el jefe de taller y le he dicho, hostia, tenéis la revisión más cara de toda España, porque me han pasado precios de todas, y 320, hostia, es que claro, es que hay el problema, claro, no sé si hay el presupuesto, ya lo buscaré a ver si lo encuentro, que al primer mail antes de esto creo que me ha llegado, hay 2 horas de taller, 2 horas y cuarto, que ahora que lo pienso, lo he dejado a las 11:30, no, ya lo cuadran 2 horas, y me lo han devuelto con 2 horas, a 88 euros la hora. Pero tela, yo creo que me he equivocado de trabajo. Yo quiero ser mecánico de Kia. Bueno, nada, que me ha dicho que sí, que no son los más baratos, pero son los más buenos. Eso es lo que me ha dicho. Entiendo que los otros talleres también lo hacen bien. Y la diferencia de precio la investigaré, porque eso quiero saberlo, porque, ¿vale? Venga. He visto el Kia V2, el V4 y la PV5. Y son chulos, pero me sigue gustando más el Kia V3. Ya os pondré un poco mis conclusiones. Y nada, ¿qué me ha pasado? Volvería a comprarme un Kia V3. De momento, de lo que he visto, sin mirar precios, si tuvieras que decir, mira, no miro precios, tengo un coche que es mi predilecto, pero que no me llega por la pasta, pero si entre todas las gamas, actualmente por el precio que me ha costado este coche, sí que me compraría otra vez el Kia V3. Recordar,
vivo en el campo, es un long range, por mi estilo de vida es genial. Ahora lo veremos con el viaje que tiene que hacer mi mujer a Valladolid, que son, no sé, eran 700 y pico kilómetros, y para un trayecto normal con aire acondicionado cargado hasta arriba, perros, gente en el coche, tendré que hacer 2 paradas. Claro, yo hasta ahora ella ha ido muy tranquila porque lo he hecho todo yo, porque a mí me gusta, que vamos aquí, cargo aquí, ahora paramos a comer aquí, ahora un café aquí, y ella no ha notado nunca nada. Ahora a ver qué pasa, ya os contaré, ¿vale? Pero bueno, ya tenemos la revisión hecha.